Hola, hoy vengo a hablarles de don Rodrigo de Vivero, un viajero de origen hispano que estuvo por tierras japonesas allá por principios del siglo XVII y que es un buen ejemplo de esas relaciones que se establecieron entre el archipiélago japonés, ¿no? y la península ibérica en la Edad Moderna. Como es bien sabido, Japón o Zipango había ocupado un lugar privilegiado en el imaginario occidental desde que Marco Polo lo citara en su Milione, lo que culminaría en la llegada de los primeros occidentales, portugueses y españoles, a Japón a mediados del siglo XV. Los europeos ansiaban llegar a las especierías y poder comerciar directamente con estos distantes lugares para poder traer a Europa aquellos bienes que eran tan apreciados en las cortes europeas, principalmente las Islas Molucas y el sudeste asiático, pero con el tiempo también el comercio con China se convirtió en muy importante, ¿no? Estas dos monarquías, la portuguesa y la hispánica, desarrollaron una rivalidad en sus empresas expansionistas que se materializaría en la consolidación de dos rutas distintas para llegar a Asia, rutas que, en cierto modo, acabarían confluyendo en Japón. Por un lado, los portugueses, en su modelo expansionista, establecieron puestos y factorías a lo largo de la costa africana y tras alcanzar posteriormente Goa, irían consolidando la vía portuguesa que conectaba Lisboa con Goa, Malaca, Macao y finalmente Nagasaki. Por otro lado, la ruta española conectaba Sevilla con Veracruz en el Virreinato de Nueva España y de ahí, enlazando por vía terrestre las costas atlántica y pacífica del Virreinato, la ruta continuaba de nuevo por vía marítima desde Acapulco hasta Manila. En un principio, los portugueses ostentarían el monopolio del comercio con Japón, que se organizó desde su base en Macao y el puerto japonés de Nagasaki. Este comercio continuaría prósperamente a partir de 1580, cuando la corona portuguesa fue incorporada a la española. La corona española, sin embargo, no logró establecer una base comercial en las costas japonesas, por lo que el comercio entre españoles y japoneses se canalizó a través de las islas Filipinas. Los contactos de los españoles con Japón se establecieron, por tanto, desde Manila, y en esta ruta jugó un papel protagonista el denominado Galeón de Manila, una vez que tuvo lugar el descubrimiento del tornaviaje realizado por Andrés de Urdaneta y que permitía el regreso con relativa seguridad desde Manila hasta Acapulco, aprovechando la corriente Kuroshio, lo que hacía que la ruta del galeón navegara cerca de las costas japonesas. Por lo tanto, es importante resaltar la importancia de Manila como el centro estratégico para el comercio de la corona española con el continente asiático, ya que hacia principios del siglo XVII se había convertido en una plaza fundamental para los españoles en el Pacífico. El comercio de los españoles con Japón se canalizaba a través de la presencia de comerciantes japoneses y chinos en Manila, con los que los hispanos establecieron tratos comerciales a cambio de la valorada plata procedente de Nueva España. Todo este cargamento era enviado al Virreinato de Nueva España a bordo del galeón de Manila, también conocida como Nao de China, que cubría por tanto la primera etapa, Manila-Acapulco, de un larguísimo viaje que tenía como destino final la península ibérica y que jugó un papel fundamental en el creciente y enriquecedor comercio entre la monarquía hispánica y el continente asiático. Durante el siglo aproximado en el que se desarrollaron las relaciones entre Japón y el mundo hispánico durante la Edad Moderna, fueron numerosos los viajeros hispánicos y portugueses que visitaron tierras japonesas y de cuyas experiencias en tierras niponas nos han llegado numerosos documentos, que nos proporcionan información muy valiosa sobre las tempranas relaciones ibero-japonesas, desde los contactos iniciales hasta el momento en que esta relación se truncó. La llegada de los primeros portugueses se sitúa hacia 1543. En esta fecha se produjo la llegada de esos primeros occidentales a las costas japonesas, en concreto Tanegashima, en el sur del archipiélago japonés. Se trataba de una embarcación de fabricación china en la que viajaban 3 portugueses y a partir de este primer contacto, gradualmente, fue seguido por otros, entre los que destaca la llegada, pocos años después, en 1549, de 3 jesuitas españoles, entre ellos Francisco Javier, que llegaron a Kagoshima con la misión de evangelizar al pueblo nipón. Con la llegada de los jesuitas inició un periodo en el que será la Compañía de Jesús la que tendrá el monopolio de la labor evangelizadora, labor que había quedado sancionada por el Vaticano.
Sin embargo, hacia finales del siglo XVI, y gracias a la consolidación de la presencia española en Filipinas, comenzaron a llegar a las islas misioneros de otras órdenes, como pudieran ser los franciscanos, dominicos o agustinos, cuya presencia en Japón sería también autorizada por el Papa. Desde la llegada de los primeros jesuitas y con el paso del tiempo, la actitud de las diversas autoridades japonesas respecto de los misioneros cristianos comenzó a cambiar y a hacerse cada vez más represiva. Durante los años del gobierno de Oda Nobunaga, este mantuvo unas buenas relaciones con los extranjeros, pero a partir del ascenso al poder de Toyotomi Hideyoshi, las cosas comenzaron a cambiar. Durante el reinado de Hideyoshi se promulgaron los primeros edictos en contra del cristianismo y durante el gobierno de los primeros Tokugawa se intensificó la persecución hacia los misioneros cristianos y finalmente se decidió su expulsión. En la década de los años 40 del siglo XVI, por tanto, se inauguró un periodo de poco menos de un siglo en el que españoles y portugueses lideraron la presencia de occidentales en Japón. Este liderazgo llegaría a su fin cuando durante los inicios de la era Tokugawa se impuso la política de sakoku o de país cerrado. En el año 1624 los españoles serían expulsados de Japón, seguidos de los portugueses un poco más tarde, en 1639. A partir de ese momento, la presencia occidental en Japón quedaría reducida a los comerciantes holandeses. La presencia de portugueses y españoles en Japón correspondió, por tanto, con el gobierno de estas importantes figuras que acabo de mencionar, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, y por otro lado los tres primeros shogunes Tokugawa, Ieyasu, Hidetada y Iemitsu. Los japoneses se referían a estos occidentales que comenzaron a arribar a sus costas cada vez en mayor número como Nambanjin, o bárbaros del sur, por lo que este periodo de la historia japonesa también es a veces referido como el periodo Namban, haciendo alusión al casi siglo durante el cual en la Edad Moderna las relaciones entre la península ibérica y Japón fueron importantes, traduciéndose en un importante intercambio humano y cultural del que nos han llegado numerosas evidencias materiales. Junto con los numerosos relatos y documentos que nos han llegado sobre este periodo de intercambio, destaca también el gran legado de cultura material que refleja ese profundo intercambio. Hablamos, por lo tanto, también de la denominada cultura Namban, objetos que nos hablan de esa hibridación cultural entre Asia y Occidente. Otra importante evidencia de la importancia de este intercambio son las dos embajadas enviadas desde Japón a Europa, las llamadas embajadas Tensho y Keicho. La primera, la embajada Tensho, se desarrolló entre 1582 y 1590, en la que una legación japonesa llegó al Vaticano para tener una audiencia con el Papa Gregorio XIII, y que fue orquestada por el jesuita Alessandro Valignano. Y por otro lado, la segunda embajada, que fue la encabezada por el samurái Hasekura Tsunenaga en nombre del daimyo de Sendai, Date Masamune, y que se inició en 1613, cuando, tomando la ruta de Acapulco, se dirigieron hacia la península ibérica, donde llegarían en 1614 y desde donde posteriormente viajarían al Vaticano y serían recibidos en audiencia por el Papa Paulo V. Como se ha indicado, resultado de la presencia de viajeros, tanto hispanos como lusos, en tierras japonesas durante este periodo, existen numerosos documentos que son fuentes de información muy valiosa. Quizás son más numerosos los documentos relacionados con el ámbito religioso, ya que el principal interés por el que iban llegando, ¿no? Españoles y portugueses a Japón era esa misión evangelizadora, ¿no? De difundir la religión católica, ¿no? Fue uno de los objetivos principales de la presencia ibérica en Japón en este periodo. Se trataba, en cualquier caso, no solo de misioneros, sino también principalmente de comerciantes y diplomáticos, ¿no? Muchos de ellos dejaron constancia escrita de sus andanzas por Japón. Todos estos documentos nos proporcionan información valiosísima sobre las tempranas relaciones hispano-japonesas, desde el inicio del contacto hasta el momento en que esta relación se truncó. Textos a través de los cuales podemos percibir esa mirada occidental sobre la cultura japonesa, a veces una mirada marcada por los prejuicios propios de la época, ¿no? Marcada por la propia cosmovisión de cada uno de estos viajeros, pero también en muchos casos mostrando la admiración ante lo que se iban encontrando. Esta presentación se va a centrar en la figura de don Rodrigo de Vivero,
quien es, junto con Bernardino de Ávila Girón y Sebastián Vizcaíno, quizá de las personalidades del ámbito civil que más destacan y que más ampliamente han sido estudiadas en el ámbito académico. De ellos existe una amplia bibliografía sobre su persona y su presencia en Japón. Se trata de tres figuras muy representativas del tipo de viajero procedente de la península ibérica que llegaba a las costas de Japón entre los últimos años del siglo XVI y principios del siglo XVII. Por un lado, Ávila y Girón era un comerciante, Rodrigo de Vivero podría definirse como un funcionario de la corte española en los territorios de ultramar y Sebastián Vizcaíno fue un explorador. Si bien es cierto que la presencia de estos tres hispanos se circunscribe, por tanto, al ámbito de lo civil, en realidad, en estos momentos, los intereses diplomáticos, políticos, comerciales o religiosos estaban estrechamente ligados, como queda reflejado en la biografía de estos viajeros y en sus experiencias durante su estancia en Japón. Bernardino de Ávila y Girón fue principalmente, como he dicho, un mercader de telas nacido en la península ibérica, que partió desde Sevilla hacia Nueva España en el año 1583. Hacia 1586 se encuentra en Manila, donde probablemente pudo aprender japonés por medio de su contacto con misioneros franciscanos que se encontraban en Manila. De hecho, en su primer viaje a Japón, Ávila viajará acompañando a una embajada enviada desde Manila a Hideyoshi y que estaba conformada por misioneros franciscanos. Permaneció durante una primera estancia en Nagasaki entre 1594 y 1598 para finalmente instalarse definitivamente en Japón desde 1607 hasta el año 1619 en el que se le pierde la pista quizá por su fallecimiento, ¿no? Fruto de su larga experiencia, contamos con la relación del Reino de Nippon escrita por Bernardino de Ávila Girón. Sebastián Vizcaíno, por su parte, fue un explorador que había participado activamente en la expansión del Imperio español y que estuvo en Japón entre 1611 y 1613 en un viaje de exploración en busca de las llamadas islas ricas en oro y plata, pero también realizando labores diplomáticas. Vizcaíno en su viaje debía partir directamente hacia Japón sin hacer escala en Manila y una vez allí debía solicitar permiso para sondar y demarcar la costa oriental japonesa. Vizcaíno solicitó el permiso para sondar los puertos, para construir un navío y para la venta libre de mercancías. Durante su estancia, el padre franciscano Luis Otelo ejerció de mediador e intérprete con el shogún, al igual que lo había hecho un poco antes con Rodrigo de Vivero, y en la expedición de Vizcaíno por las costas del norte de Japón encontramos el germen de esa embajada que he mencionado antes, ya que en ese viaje Vizcaíno entró en contacto con el daimyo Date Masamune, que era favorable al cristianismo y quien estaba muy interesado en lograr la amistad con el rey de España y que a su vez mantenía amistad con Luis Sotelo, ¿no?, quien acompañaría a Hasekura Tsunenaga en su viaje a España. Vizcaíno permaneció en Japón entre 1611 y 1613 y la narración de la estancia de Vizcaíno en Japón la conocemos a través de las palabras del escribano del galeón en el que viajó y que se llamaba Alonso Gascón de Cardona. En lo que queda de presentación voy a centrarme en la figura de don Rodrigo de Vivero, un novo hispano quien a principios del siglo XVII y por circunstancias fortuitas tuvo la oportunidad de visitar y permanecer en Japón por unos meses. Rodrigo de Vivero y Averruza fue un indiano nacido en Nueva España en 1564 que desarrolló una importante carrera militar en Nueva España y posteriormente una exitosa carrera funcionarial en la administración del imperio, ocupando importantes cargos a lo largo de su vida en la administración de la monarquía española en las Indias Occidentales. En relación con el tema de esta presentación, en 1608, Vivero fue nombrado capitán general, gobernador y presidente de la Audiencia de Filipinas, aunque con carácter interino, tras la muerte del capitán general Pedro de Acuña y hasta que llegara a Manila la persona que le iba a sustituir, que era Juan de Silva. Durante el periodo en el que don Rodrigo está en Manila ejerciendo este cargo, resolvió algunas situaciones que involucraban la presencia de japoneses en Manila, lo que más tarde, tras un naufragio en Japón, esto le allanaría su camino hacia la audiencia con el shogún.
En concreto, a su llegada a Manila, Vivero resolvió liberar a un grupo de mercaderes japoneses que habían sido arrestados por unos desórdenes. Vivero resolvió su liberación y también que pudieran salir de Filipinas y de regreso a Japón, en cuya viaje de vuelta Vivero envió una misiva al Shogun informándole de esta decisión. La estancia de don Rodrigo de Vivero en Filipinas durará apenas un año y tras la llegada de Juan de Silva, Vivero inicia su viaje de regreso a Nueva España. El 25 de julio de 1609 puso rumbo a Acapulco en el convoy que conformaba el galeón de Manila, que en ese caso, en ese año, estaba formado por el galeón San Francisco, que navegaba junto con otras dos naos, la San Antonio y la Santa Ana. Cuando estaban faenando, ¿no?, cerca o navegando cerca de las costas de Japón, a causa de una tempestad, el convoy se separó. De las 3 embarcaciones, solo logró regresar a Nueva España la San Antonio y las otras dos, sin embargo, se vieron mucho más afectadas por la tempestad y el fuerte oleaje que las acercó mucho a las costas japonesas. El galeón San Francisco, donde viajaba Vivero, quedó destruido, mientras que la Santa Ana logró llegar al puerto de Usuki, en la isla de Kyushu, y tras su reparación finalmente lograría regresar a Acapulco en 1610. Aunque el viaje de Acapulco a Manila era relativamente fácil y a pesar de que el tornaviaje mencionado antes había abierto la posibilidad del regreso directo de Manila a Acapulco, es cierto que dicho tornaviaje seguía siendo más dificultoso que el viaje de ida y en ocasiones ocurría lo que le ocurrió a don Vivero, ¿no?, don Rodrigo de Vivero, ¿no?, que los galeones eran arrastrados a las costas niponas por las tormentas y los vientos, y ese es el accidente que sufrió don Rodrigo y sus acompañantes y que les forzó permanecer en Japón durante aproximadamente un año. El galeón en el que viajaba Vivero naufragó en las costas de Honshu, hacia el este de la capital del Shogun. Ese naufragio tuvo lugar, según palabras de Vivero, en un pueblo llamado Yubanda, que pertenecía al señorío del daimyo de Hondake, ¿no? El lugar correspondería con la actual Iwabada, en la prefectura de Chiba, y el señorío sería el del daimyo Honda Tadamoto, hijo de Honda Tadakatsu, quien había sido uno de los 4 generales de Tokugawa Ieyasu. Por lo tanto, Vivero, junto a sus hombres, naufragaron en los territorios de uno de los vasallos directos de los Tokugawa, cuya familia había jugado un papel importante en el proceso de consolidación de la autoridad de Tokugawa Ieyasu a finales del siglo XVI y principios del XVII. El daimyo Honda Tadamoto, una vez en conocimiento de la identidad del náufrago, sería la primera figura de autoridad con la que don Rodrigo entró en contacto, y su castillo, el primero en ser visitado por Vivero, que lo describe como una fortaleza inexpugnable. A partir de este momento, Vivero va a iniciar un viaje durante el cual visitará distintos lugares de Japón. Primero se dirigirá a Edo, donde será recibido por el shogun Hidetada. De Edo viajará a Sumpu, la actual Shizuoka, donde residía Tokugawa Ieyasu, con quien también tendrá una audiencia. Como representante del rey, Vivero intentó, a través de su presencia, favorecer las relaciones entre la corona hispánica y el reino de Japón. Vivero visitó también Kioto, Osaka, llegando hasta la isla de Kyushu. En su relación, Vivero deja constancia de la necesidad de lograr autorización para que la ruta del galeón de Manila pudiera parar en Japón, lo que haría el tornaviaje mucho más seguro, ¿no?, facilitando hacer acopio de víveres y otras necesidades. Por ello, el propio Vivero aprovecha la oportunidad que le brinda su llegada accidental a Japón para, en cierto modo, ejercer de diplomático e intentar conseguir de las autoridades japonesas protección para las embarcaciones japonesas, no solo para las que, como él, llegaran accidentalmente a costas japonesas en el viaje de Manila a Acapulco, como había sido su caso, ¿no?, sino también para galeones que llegaran intencionadamente a Japón para realizar transacciones comerciales. En este sentido, como he dicho, Vivero, por cuenta propia, adopta el papel de diplomático en nombre del monarca español. Finalmente, el galeón de Manila no logrará establecer una base fija en costas japonesas, pero a través de las palabras de Vivero queda reflejado cómo
él era consciente no solo de las dificultades experimentadas por los galeones en esta ruta, sino también de cuáles podían ser los intereses de la corona española a la que él servía. La escala del galeón de Manila en Japón indudablemente podría haber favorecido un intercambio comercial directo con Japón y no a través de los comerciantes japoneses y chinos que llegaban a Manila. Tras su regreso a Nueva España, Vivero redactó varios documentos en los que trataba cuestiones de su estancia en Japón, que luego serían refundidos en su relación, de la que nos han llegado dos versiones. En estos textos, por tanto, se narran de primera mano sus experiencias en tierras niponas, aunque debemos tener presente que fueron escritas y elaboradas tras el final del viaje, con lo cual pudiera haber cosas que Vivero no recordara bien o que hubiera decidido modificar un poco para defender sus negociaciones, ¿no? en Japón, o incluso pudiera haber eliminado detalles que no le hubiera interesado recoger. Por otro lado, es importante destacar que no ha llegado hasta nosotros el manuscrito original, sino que conocemos esta relación por dos copias realizadas en el siglo XVIII y en las que no sabemos si el copista cambió u omitió información. A pesar de todo esto, las palabras de Vivero ofrecen información valiosa sobre los intereses mutuos tanto de la corona española como del shogunato Tokugawa por establecer un contacto directo que favoreciera, entre otras cuestiones, el intercambio comercial. Además, se ofrecen detalles sobre la presencia de misioneros españoles en Japón o sobre la creciente presencia holandesa en la zona que representaba una amenaza y un ataque a los intereses hispanos. La relación de don Rodrigo de Vivero nos facilita mucha información relativa a la situación que se vivía en Japón a comienzos del periodo Tokugawa y además refleja la extensión que había logrado el cristianismo por tierras niponas, pero también los peligros que estaban ya enfrentando los misioneros cristianos con su labor de proselitismo. Se refleja también en el texto cómo los misioneros a veces, ejercían labores diplomáticas y de intermediación con las autoridades japonesas. Su presencia en Japón les brindaba la oportunidad de familiarizarse con las costumbres autóctonas e incluso aprender el idioma, habilidades que podían ser útiles para visitantes como Vivero, quien, por ejemplo, recibió la ayuda de Fray Luis Sotelo, quien, entre otras cosas, fue el encargado de llevar al shogun el documento con las capitulaciones que Vivero redactó con las peticiones y favores que querían obtener en beneficio del monarca español. Uno de los aspectos más relevantes de este tipo de relaciones es cómo Vivero, al igual que en textos de otros visitantes occidentales, ofrece a través de sus textos información sobre la cultura material y la cultura visual del momento. Respecto a la cultura material, según Hunter y Witten, y cito literalmente, las necesidades del hombre son múltiples y complejas y la cultura material de una sociedad humana, por más simple que sea, refleja otros intereses y aspiraciones. Cualquier ejemplo representativo de las manifestaciones de la cultura deberá incluir obras de arte, ornamentos, instrumentos de música, objetos de ritual y monedas u objetos de trueque, además de la vivienda, vestido y medios de obtención y producción de alimentos y de transporte de personas y mercancías. Todos estos temas aparecen de alguna forma u otra reflejada en todas estas relaciones, entre ellas las de Vivero. En cuanto a la cultura visual, diversos especialistas coinciden en que durante los primeros años del gobierno Tokugawa, cuando el gobierno o Bakufu estaba desarrollando grandes esfuerzos para consolidar su autoridad sobre los demás señores feudales, cuestiones como la organización del espacio urbano, la arquitectura o las artes visuales, entre otros aspectos, fueron empleados como instrumentos poderosos para reforzar y consolidar el poder y la autoridad de los Tokugawa o que los Tokugawa habían arrebatado a los demás señores feudales y a la corte imperial. Muchas de las medidas tomadas por el Bakufu estaban encaminadas a reforzar de una manera visual el orden social imperante impuesto por los Tokugawa. Muchas de estas cuestiones quedan de alguna manera reflejadas en las palabras de Vivero y de otros viajeros del momento, lo que nos lleva a deducir que eran aspectos ya muy evidentes si fueron considerados lo suficientemente llamativos o importantes para ser incluidos en las relaciones de estos viajes. En el texto de Vivero, al igual que otros textos que surgieron en el mismo contexto,
Estos viajeros occidentales dejan constancia entre muchos aspectos de los lugares que visitaron, las personalidades con las que se entrevistaron, las relaciones diplomáticas o comerciales que trataron de establecer, así como de su interpretación y valoración personal de aquella experiencia. Y entrelazando con estas informaciones encontramos referencias a distintos aspectos relevantes de la cultura material y la cultura visual. Nos dan apuntes o pequeños detalles sobre la vivienda, la vestimenta, la alimentación, los intercambios de regalos, el viaje, la ceremonia de té, etc. Indudablemente, dependiendo de cuál fuera la procedencia o el estrato social, a lo mejor podemos decir, del narrador y cuáles fueran sus intereses en Japón, los textos pondrán el foco en uno u otro aspecto. En el caso de Vivero se aprecia desde el comienzo de la relación una actitud favorable hacia Japón y sus habitantes, jalonando desde el comienzo su relación con descripciones y exclamaciones admirativas sobre lo que a su paso iba encontrando. Como ya era habitual en este tipo de relaciones, en muchos casos Vivero compara lo que ve con lo que él conoce, es decir, compara las costumbres japonesas con las de la monarquía española y, curiosamente, en numerosas ocasiones el veredicto parece ser más favorable para Japón. Es interesante, además, completar la visión de Vivero con la información que ofrecen otras relaciones de la época, como las que narran la presencia en Japón de Ávila Girón o Sebastián Vizcaíno, ya que son coetáneas, y en su conjunto nos ofrecen esa mirada curiosa que se va posando en todo aquello que les llama la atención, siempre desde el prisma de su propia cosmovisión. Estos textos no son tratados sobre la cultura material del Japón de la Edad Moderna y en muchos casos la referencia de la cultura material son breves menciones sobre lo que les va llamando la atención. Además, en muchos casos podemos percibir cómo estos viajeros hispanos están reflejando aspectos de las tradiciones, usos y costumbres de los japoneses durante este periodo de transición del periodo Momoyama al inicio de la era Tokugawa. Así, en la relación de Vivero encontramos referencia a distintos aspectos de la cultura material. Por ejemplo, leemos referencias a las prendas de vestir, donde menciona, según su denominación, los kimones que recibieron él y sus hombres tras un naufragio, prendas que describe como forradas de algodón. Y más adelante en su narración vuelve a describir estas prendas como forradas de algodón de Damasco y telas diferentes, guarnecidas de oro y seda, muy curiosas y galanas según su modo y traje. Llaman también la atención de Vivero los sables japoneses, por ejemplo, que aparecen mencionados en diversas ocasiones a lo largo del texto sables con los que fue obsequiado, ¿no? Por otro lado, uno de los aspectos interesantes de la narración de Vivero es precisamente la información que nos traslada sobre la experiencia del viaje. Vivero, así como otros viajeros occidentales que visitaron Japón en este momento, quedó sorprendido por la facilidad con la que se pudo desplazar por las distintas carreteras que recorrió. Esta facilidad fue resultado de los esfuerzos del Bakufu Tokugawa, que, desde el inicio, se esforzó por controlar y mejorar el sistema de carreteras o Gokaido, que eran 5 grandes vías que, atravesando los dominios de múltiples daimyo, eran controladas directamente por el Bakufu, a las que pertenecía el Tokaido, la principal vía de comunicación y la más famosa entre Edo y Kioto. El Gokaido fue un elemento fundamental por cuestiones estratégicas y de comunicación. Por ello, el Bakufu desplegó grandes esfuerzos por mantener las vías de comunicación en muy buen estado y en crear un sistema eficiente de postas y estaciones. En particular, Vivero quedó sorprendido por la facilidad con la que él pudo viajar por las distintas vías por las que desplazó. El desplazamiento por estas vías estaba restringido, necesitándose siempre de un permiso para viajar, tal y como queda reflejado también en las palabras de Vivero. Además, la jerarquía social debía ser respetada y, por ejemplo, las posadas estaban reservadas a aquellos viajeros de mayor rango social. A pesar de esta función estratégica y de que el viaje estaba restringido, ya hacia la segunda década del siglo XVII las carreteras estaban muy transitadas, incluso por la población común, dato que resalta Vivero cuando nos dice: en todos los caminos que hay desde la corte a la otra,
corte, ¿no? Y aun desde Surunga, la ciudad de Meaco, no se hallará un cuarto de legua despoblado, con ser más de 100 de distancia, y siempre que el caminante levanta la cabeza verá ir y venir gente, ¿no? Vivero, en estas relaciones también se refleja cómo estos extranjeros que se van desplazando por el Tokaido se convierten en elementos extraños y en elementos exóticos, ¿no? Dentro de este sistema de comunicaciones, de vías de comunicación y llaman la atención, ¿no? Y enseguida se convierten en objeto estos españoles de la observación por parte de los campesinos japoneses del momento, ¿no? La mayor parte del camino estaba flanqueado a ambos lados por árboles que, por un lado, protegían de las inclemencias y por otro ayudaban a definir el camino. Además, las carreteras del Hokkaido estaban divididas en unidades de distancia llamadas ri, que equivalían aproximadamente a 4 kilómetros, distancias que se marcaban por medio de dos pequeñas colinas a cada lado del camino sobre las que se plantaba un árbol. Estos marcadores empezaron a utilizarse hacia 1604 y llamaron la atención de Vivero, quien comenta: y porque no haya necesidad de preguntar por las lenguas, las tienen medidas, por las leguas las tienen medidas, y donde se acaba una ponen por señal un cerrillo con dos árboles. Y si el camino de la legua se acaba en medio de una calle, allí derriban las casas y ponen la señal, sin alargarla ni acortarla por ningún favor humano. Bueno, la fotografía que ven en la pantalla corresponde a una fotografía del Tokaido, ¿no? De la segunda mitad del siglo XIX, cuando los occidentales empiezan a llegar a Japón, ¿no? En esa segunda mitad del siglo XIX y pueden viajar, también lo empezarán haciendo por el Tokaido, ¿no? Por el que había viajado Vivero pues, a principios del siglo XVII. El orden social impuesto por los Tokugawa, que estaba organizado en estamentos, debía mantenerse también en el ámbito de las carreteras, por lo que los medios de transporte estaban determinados por el estatus social. Las tres opciones para viajar eran a pie, a caballo o en palanquín. La más habitual era viajar a pie, como lo hizo Vivero, y como lo hacía en general la población común, ¿no? Las clases más privilegiadas podían viajar en palanquín, que normalmente eran esa especie de cajas cerradas que ocultaban la presencia del viajero y que llaman mucho la atención de Vivero. En una de sus descripciones, hablando de los norimono o palanquines, dicen eran literas que se llevan como las sillas de manos, ¿no? Comparando con la referencia visual que tiene de la cultura española. Y él, pues tuvo el privilegio de montar en alguna ocasión en uno de estos norimono. Vivero en su relación nos ofrece también una viva descripción de ciudades como pudieran ser Edo y Kioto, donde él es llevado y es guiado casi como un turista, ¿no? A ver algunos de los monumentos más importantes, ¿no? Destaca principalmente su descripción de Edo, que se había convertido en la base militar del clan Tokugawa a finales del siglo XVI, cuando Toyotomi Hideyoshi nombró a Tokugawa señor de las 8 provincias del Kantō, y desde ese momento Ieyasu concentró sus esfuerzos en convertir Edo en su base militar. Tras la muerte de Toyotomi Hideyoshi en 1598 y la victoria de Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara en 1600, cuando Tokugawa Ieyasu, posteriormente nombrado shogun, Edo va a convertirse en la nueva capital administrativa, aunque Kioto siguió siendo la capital imperial, donde residía el emperador y su corte. Edo, como nueva capital, vemos ahí cómo se concentran los esfuerzos urbanísticos y de ingeniería, se intensifican, ya se había iniciado a partir de 1590, pero una vez que Tokugawa es nombrado shogun, se van a intensificar para convertir Edo en lo que va a ser, que es una metrópoli, ¿no? Una gran ciudad con un gran número de habitantes, ¿no? Además, se va a reconstruir el castillo y se va a expandir el perímetro gradualmente arrebatándole terreno al mar, ¿no? El castillo ocupaba el centro de la ciudad, físico y simbólico, y va a ser reconstruido en 1604 y con el objetivo de ser el castillo más grande, ¿no? Nunca construido. Y Rodrigo de Vivero nos ofrece una descripción de la ciudad que rodeaba ese castillo,
¿no? Que se encontraba en el centro, como digo, físico y simbólico. Y la descripción de vivero del castillo o de la propia ciudad de Edo son muy valiosas porque nos está brindando información relativa a cómo se encontraba ese desarrollo de Edo justo al comienzo del siglo XVII en una ciudad eh, que iría creciendo rápidamente a medida que iba llegando más y más población, pero que a mediados del siglo XVII va a sufrir un incendio muy destructivo y a partir de esa fecha, de 1657, el trazado urbanístico original se vería alterado, ¿no? Por lo tanto, las palabras de vivero son importantes para entender cómo era el urbanismo a comienzos del siglo XVII. Eh, como digo, desde finales del siglo XVI y especialmente a partir de 1603, la ciudad fue incrementando su población, tanto población militar como población común. Hacia 1609, que es cuando se encuentra ahí Rodrigo de Vivero, Edo no era todavía esa gran metrópoli en la que se convertiría, pero a los ojos del español resulta ser una ciudad muy poblada y en numerosas ocasiones se sorprende, ¿no? Del número de gente que transita por las calles de Edo, ¿no? Incluso a veces dificultándole el paso, ¿no? Eh, Vivero nos llega a proporcionar una estimación del número de habitantes que él sitúa en unos 150.000 vecinos. Edo era una ciudad con numerosas colinas y en términos generales había unos barrios en las zonas elevadas que corresponderían a la clase militar, zonas más salubres, ¿no? Donde se van construyendo las grandes residencias de los daimyo, mientras que los barrios de la gente común se situaban en las zonas más próximas al mar o a los canales. Y leyendo la descripción de Vivero no nos queda duda de que visitó ambas zonas, ¿no? Zonas donde vivía la clase militar y otras donde residía la clase común. Como ya se ha indicado, Edo era una ciudad-castillo y su fortificación ocupaba el centro físico y visual de la ciudad, ¿no? Los años correspondientes a la presencia ibérica en Japón coinciden aproximadamente con la llamada era de los castillos de Japón, ¿no? Que está ligada estrechamente a esos tres grandes unificadores que hemos mencionado antes, ¿no? Eh, a través de las palabras de Vivero podemos visualizar los imponentes castillos que tuvo la oportunidad de visitar en las distintas audiencias que tuvo con los Tokugawa y realmente leyendo sus palabras, bueno, percibimos que los castillos producen gran admiración en Vivero por esa apariencia inexpugnable, resaltando el español, bueno, pues, o el no hispano, ¿no? Esos aspectos defensivos, tales como los impresionantes muros, los fosos, los puentes levadizos, las sólidas puertas, ¿no? O incluso el uso de la topografía para incrementar el carácter defensivo, ¿no? Eh, Otro aspecto interesante a destacar es que en sus descripciones de esas audiencias que tienen lugar dentro de esos castillos, Vivero nos ofrece en cierto modo información sobre ese estilo arquitectónico residencial denominado Shoinzukuri que dominaba, ¿no? O que había llegado a su madurez hacia finales del siglo XVI, ¿no? Eh, ¿No? El Shoin lo lo puede ver Vivero en esas salas de audiencia a la que es llevado, ¿no? Para ser recibido por el shogun, ¿no? Son esas salas formales y de audiencia de los castillos y más tarde, bueno, pues de los palacios, ¿no? Residencias de los daimyo y se caracterizaba por una serie de elementos que a lo largo del periodo Edo se generalizarían en la arquitectura residencial de la población urbana, ¿no? Por un lado, el uso de puertas correderas de madera o de papel, fusuma, ¿no? En el que se aplicaba esa decoración pictórica, como podemos ver aquí en el castillo Nijo de Kioto, eh, eh, y que no puertas que servían para dividir los espacios interiores. Por otro lado, el uso de tatamis que cubrían todo el suelo, aspecto que también llama la atención, o material, ¿no? Que también llama la atención de Vivero, y luego una serie de elementos decorativos como parte integral del estilo Shoin, ¿no? Esa hornacina otokonoma, el chigaidana, esas estanterías escalonadas, el tsuke shoin o escritorio y el chodaigamae o entrada protocolaria, ¿no? Aunque aquí no se puede ver en la imagen, pero muy ligado a este tipo de arquitectura se encontraban los jardines
que, como digo, era un elemento importante en la arquitectura del estilo Shoin. Otro aspecto que podemos entrever en algunas de las descripciones de vivero, pero también en las otras relaciones, es ese elemento intermedio, esos corredores abiertos con suelo de madera y cubiertos con el voladizo de la cubierta del edificio y que separaban las salas de interior, ¿no? Con ese exterior o jardín, y que por medio de esas puertas correderas podían en cierto modo integrarse o quedar más aislados, ¿no? Este estilo de arquitectura satisfacía las necesidades de la clase militar de disponer de esas importantes salas de audiencia de un estilo muy formal, que además les otorgaba una aura de refinamiento cultural y artístico, ¿no? Un aspecto importante de la arquitectura de estilo Shoin era esa decoración con impresionantes pinturas, con temas que Vivero y Velasco describe como temas de montería o temas de caza, y que sin duda son referencias a la pintura de la escuela Kano, que desde el periodo Momoyama había sido la escuela preferida de los gobernantes militares para decorar sus residencias, ¿no? Lo que Vivero interpreta como escenas de caza eran probablemente esa iconografía característica de la escuela Kano, en la que representaciones de fauna y flora, ¿no? Derivados de una iconografía china servían para aludir al gobierno ético de la clase gobernante, ¿no? En la narración de estos interiores por parte de Vivero, por ejemplo, también encontramos referencias a los tatami, que llaman mucho su atención, no solo de Vivero, sino de otros estos españoles de los que tenemos relaciones, ¿no? O narraciones, ¿no? De su presencia en Japón. A Vivero le sorprende no solo el material, sino la factura y esos remates de telas característicos, ¿no? En su descripción del castillo de Edo dice: en el suelo tienen unos que llaman tatames, a manera de esteras, aunque mucho más lindas, guarnecidas por los cantos de telas de oro y rasos labrados y terciopelos con muchas flores de oro, y como son cuadrados, de la hechura de un bufete y se ajustan tan bien, hacen extremada labor. Tras su estancia en Edo y Suruga, Oshizuoka, Rodrigo de Vivero, va a continuar su viaje hacia Kioto y, como digo, finalmente llegará a Kyushu, ¿no? En Kioto será llevado a visitar algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, ya por entonces, que se habían convertido, ¿no? en lugares tan importantes que aparecen representados en estos biombos tan característicos que muestran, ¿no? Visiones, escenas, ¿no? De Kioto, esos biombos denominados Rakugaizu, que podría traducirse como escenas del interior y los alrededores de Kioto, ¿no? Algunos de esos grandes monumentos que a día de hoy seguimos visitando cuando visitamos Kioto, pues el propio Vivero fue llevado, como he dicho antes, casi a modo de turista en esos lugares tan importantes de la capital imperial, que todavía tenía ese legado, ¿no? Ese peso de la historia y del refinamiento cultural tan importante vinculado a la corte imperial. Pudo visitar la sala del Gran Buda o Daibutsu-den, pudo visitar el Sanju-San-Gendo, bueno, en fin, una serie de monumentos que siempre, digamos, a sus ojos causan enorme admiración. Quizá alguno de los elementos que gustan menos a Vivero es, pues bueno, esas esculturas, ¿no? de Budas o de Bodhisattvas, que para él obviamente son, hablan de esa, a sus ojos, idolatría, ¿no? Como he mencionado anteriormente, ¿no? Aprovechando su llegada fortuita a Japón y el trato amistoso que le otorga el shogun, Vivero aprovechará para realizar una serie de peticiones. Esas peticiones fueron, entre otras, pedir un trato favorable hacia todas las órdenes religiosas que habían llegado a Japón, que se les dejara establecer iglesias y realizar su labor misionera sin peligro. La segunda es que Tokugawa Ieyasu afianzara su trato de amistad con el rey español. Y tercero, y como resultado del anterior, que Ieyasu no favoreciera la presencia de otros intereses europeos en Japón, en concreto los holandeses. Los intereses de los Tokugawa cambiaron muy pronto y
¿no? A día de hoy, con la perspectiva de la historia, podemos ver que sus negociaciones no tuvieron éxito, ¿no? Los españoles y su labor misionera llegarían a un abrupto fin, no se lograría establecer una parada del galeón de Manila en Japón ni una conexión comercial directa entre Japón y Nueva España, y finalmente los holandeses serían los grandes beneficiados tras la expulsión de portugueses y españoles de suelo japonés. En agosto de 1610, Rodrigo de Vivero partió rumbo a Nueva España en el galeón San Buenaventura, una embarcación que fue prestada por el Shogun. Vivero viajó junto al padre franciscano Alonso Muñoz y un grupo de japoneses, y el padre franciscano viajaba en calidad de embajador del Shogun ante la corte española y portaba cartas de Ieyasu y Hidetada para el duque de Lerma, embajada con la que el Shogun también buscaba consolidar esa relación hispano-japonesa. Aunque, como ya he indicado, los objetivos que se propuso Vivero en sus negociaciones en Japón en nombre del monarca español no fueron logrados, de su estancia en el Japón Tokugawa nos queda su relación, que sin duda alguna es una fuente documental de primer orden para entender las relaciones hispano-japonesas de comienzos del siglo XVII, antes de que, como ya he indicado al comienzo de esta presentación, estas relaciones se interrumpieran definitivamente hasta la segunda mitad del siglo XIX, poniendo fin a este periodo tan interesante de intercambio cultural entre la península ibérica y Japón. Muchas gracias por su atención.